Hola, tengo el gusto de contar nuevamente con la colaboración de Guillermo Romero. Guillermo es biólogo y es especialista en vida silvestre. Guillermo trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en esta ocasión nos hablará sobre la cotorra argentina. Muchas gracias, Guillermo, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Gracias a ti, Selene, por invitarme a estas charlas tan interesantes, ¿no? Y que dejan en realidad mucho en este caso, sobre los recursos naturales. Bueno, vamos a empezar a platicar un poco, a charlar acerca de la cotorra argentina. Su nombre técnico es Myopsita monachus y esta especie, este cotorrito o loro, como le llaman loro monje o perico monje, como también se le llama aquí en México, ¿verdad? Muy característico ahora de muchas zonas urbanas, sobre todo las principales ciudades de México, que poco a poco han sido invadidas, por así decirlo, porque ahorita vamos a explicar un poquito de ello, por esta especie determinada como exótica invasora. Esta especie es una especie exótica invasora porque es de un sitio externo a México. Esto significa que las especies que están distribuidas en un lugar o en una región donde no es su distribución natural, ¿verdad? Se le llama especies exóticas. Cuando ellas mismas empiezan a prosperar sin la ayuda del hombre, ¿verdad? Sin que uno les tenga que dar comida o les tenga que dar agua, entonces se convierten en exóticas invasoras. Esta especie es originaria de Sudamérica, desde el centro de Bolivia al sur de Brasil y de la parte noreste y centro de Argentina. Por eso es que son sudamericanas, pero las tenemos ahora en muchas partes del mundo. Es muy caracteriza lo que es un loro. Tiene su coloración verde en la parte dorsal y la parte gris en la parte ventral. Eso ahorita la van a conocer mejor. Les hablaba de la distribución actual de la cotorra argentina. Pues ahora se vino un problema muy grande en Estados Unidos con la cotorra argentina, en España y en parte de Europa, hasta en Alaska la podemos encontrar, en Japón y ahora en México en algunos otros países. O sea, esto es que día con día la especie se va haciendo o se está detectando, se está registrando en otras partes del mundo y con ello lleva consigo pues, muchos problemas que son clásicos de las especies exóticas invasoras. La manera de cómo se expanden su distribución esta cotorra puede ser accidental o intencional. Accidental porque a mucha gente las compró, aquí en México, por ejemplo, las compró como mascotas, pero llega el momento de que por algún accidente se le salen de su jaula y se van, eso de manera accidental, pues se libera de manera accidental. Intencional, que la gente ya no puede, ya no las aguanta por ruidosas o por el olor que emiten con las excretas, o por muchas razones y la gente las libera, ¿no? O por creyendo que están haciendo algo, un altruismo que las libera, ¿no? Para que estén libres. Entonces, todo ello acarrea un problema y ahorita vamos a explicar cuáles son los problemas que trae, ¿no? En México se detectó en Ciudad Juárez, fíjense, desde 1986, pero estamos hablando de más de 20 años que se detectó en México y se ha venido detectando en los últimos 10 años, donde se ha extendido en diferentes partes de México, en diferentes estados, ¿no? Se habla de que ya existen 27 estados de la República Mexicana hoy, 2022. Son los registros que se tienen. Y en Baja California, pues no es la excepción. La península, no nada más el estado, sino la península de Baja California, ahora tenemos este lorito monje o periquito que pertenece a la familia Citacide, que es donde pertenecen todos los pericos. Pero les platico un poquito de la historia de este perico, cómo llegó a México, para evitar, bueno, la gran idea que tuvieron, ¿no? Que no se me hace gran idea, pero la menciono como sarcasmo, es que para evitar que se utilizaran los pericos
nativos de México, debido a que están en la NOM 059, una norma mexicana que regula precisamente las especies en riesgo, se le ocurre al gobierno mexicano en aquel entonces dar permisos para importar estos periquitos y que se utilizaran mejor pericos de otra parte que los pericos nacionales. Desafortunadamente, pues ya se sabía que era un problema esta cotorra, sobre todo en Europa, ¿verdad? En España, desde 1975, imagínense, ya se estaba convirtiendo en un problema en España, sobre todo en Barcelona, que ahorita hay más de 5,000 animales. Luego en Florida, aquí en Estados Unidos, y sabiendo la problemática que había, pues con esa ignorancia o no sé si con un poco de corrupción también, pues se traen más de 500,000 de animales para venderlos a México. Y estos, obviamente, no fue el 500,000 en un año, sino que se repartió en diferentes años, ¿no? Cómo estuvieron arribando y desafortunadamente se distribuyó en muchas partes del país. Así es como esta especie se ha distribuido. Ellos no tienen la capacidad de volar de una ciudad a otra, al menos los trabajos que hemos hecho nosotros en el laboratorio, no incursionan en áreas naturales, solo están en zonas urbanas. Entonces, en esas zonas urbanas son donde al momento de que accidental o intencionalmente fueron liberadas, son gregarias. Esto es que rápidamente se encuentran entre ellas y luego empiezan a reproducirse, a alimentarse de lo que hay, a construir sus nidos en diferentes partes. Hablamos un poquito sobre su descripción. Ya hablábamos de que pertenecen a la familia Citacide, no están todos los pericos, todos los loros, ¿verdad? Es un animalito de tamaño mediano, con cola larga, un pico amarillento, tirándole anaranjado, ¿verdad? Las patas grisáceas o negras, ojos de color café, las partes superiores son verdes, las plumas primarias y secundarias que le llamamos a esta parte externa de las alas, ¿verdad? Y en la parte ventral de las alas es de color azul. Esto es que cuando este periquito vuela, le podemos ver que tiene las alas azules y es una manera de identificarlo. Y aparte de que son muy escandalosos cuando van volando. Tienen su frente y su garganta color gris pálido también. Cuando son adultos, cuando son juveniles, tienen verde todavía, está muy, muy verdoso la parte gris que presentan. No presentan dimorfismo sexual, esto significa que no podemos saber cuál es macho y cuál es hembra. No se puede apreciar fácilmente así a simple vista. ¿Sí? La alimentación es una dieta diversa, constituida por granos, sobre todo les gustan mucho los granos cultivados, por eso se vuelven un problema con los agricultores, ¿verdad? Porque llegan parvadas de 50, 60, 70 animales y empiezan a alimentarse. Pero se alimentan de frutas, flores, insectos, brotes de hojas, hierbas, y también puede ser plaga, con lo que decíamos, en diferentes cultivos. La potencialidad de la especie es que es lo que platicábamos hace un momento, es que es altamente invasora y puede ocasionar daños en los diferentes ecosistemas. A ver, desde el punto de vista ecológico, pueden tener una influencia directa con las aves nativas y endémicas, que, o sea, empiezan a cohabitar un mismo sitio con otras especies y lo que hacen es desplazarlas. ¿Cómo las desplazan? Las desplazan al momento que quieren anidar en algunos árboles, algunas especies nativas, ellas las desplazan y ellos construyen sus nidos. Otra es que al quererse alimentar, al estar forrajeando o alimentándose de semillas o frutas, ¿verdad? Ellos, como son muy agresivas, desplazan, las quitan de ahí a las aves nativas. Entonces, en ese momento tenemos algunas veces, no todas, pero algunas veces, competencia por espacio, ¿verdad? Y quizás por alimentos, eso no lo sabemos, pero podemos inferir que en algunos sitios sí puede haber competencia cuando el recurso está limitado. Entonces, pueden representar, aparte de la parte ecológica, yo creo que la salud animal y la salud pública también está en riesgo con esos animales. Esto es que pueden ser un vector de propagación de agentes patógenos. Hay muchos, ¿no? Entre los más destacados son la dilatación proventricular, la clamidiosis aviar, el Newcastle, que es un virus, algunos parásitos, y hay un riesgo en humanos de citacosis, que es una bacteria que puede atacar
al humano, que puede convertirse en zoonosis. Esto es de que pasa de una especie de animal a un humano. Entonces se puede volver un riesgo de salud pública. De hecho, hay un artículo muy interesante que se llama Bonita pero peligrosa, ¿no? Y que hace referencia a esto, ¿no? Es una especie muy llamativa, que el hombre se siente muy relacionado con este tipo de aves, ¿verdad? Pero corremos el riesgo de alguna enfermedad, por ejemplo, y de otros problemas como lo hemos venido platicando. Bueno, ya sabemos ahora la potencialidad de la especie, qué problema es, cómo vino, qué ha sucedido. Pues bueno, actualmente, ¿qué se hace al respecto? ¿Qué nos interesa a nosotros como investigadores? Se han obtenido primeramente de una convocatoria Semarnat-CONAM, el 2014 se concursó para trabajar con un proyecto de esta naturaleza y el Laboratorio de Manejo y Conservación de Vida Silvestre, del que soy responsable, logramos obtener ese recurso y de él salió una alumna de maestría y una alumna de especialidad. Se graduaron, ¿verdad? Con su tesis, con un tema de investigación relacionados a la cotorra argentina en un área natural protegida como es el área del Vizcaíno, que les interesaba a los de la CONAM, los de las áreas naturales protegidas, que viéramos cómo se podía remediar. Hiciéramos un diagnóstico primero, sobre todo de la cotorra argentina que tenían en el área natural protegida, pero solamente la tenían en Guerrero Negro. Se elaboró y se ejecutó un sistema de detección temprana y respuesta rápida para prevenir el establecimiento y propagación de esta especie. ¿Qué es ese programa? Cuando tú escuchas el sonido de la cotorra, ¿verdad? O lo observas, la detectas de una manera temprana, porque no había esa cotorra, es la primera vez que la registras, y luego tienes una respuesta rápida. Ya existe un protocolo que hicimos nosotros para poder controlar en ese momento los primeros individuos que se llegan a detectar. Entonces, después del 2014, para el 2019, el Laboratorio de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre de la Facultad de Ciencias, concursamos para otros recursos. El 2019 de la Organización Nacional de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, más bien, no nacional. Por medio del PNUD concursamos y logramos de nueva cuenta tener un recurso en el cual se propuso determinar la distribución y abundancia de las poblaciones de cotorra argentina en Guerrero Negro, pero ya no solo en Guerrero Negro, lo que hicimos nosotros, estuvimos como las farmacias similares, ¿no? Lo mismo, pero más barato, porque lo que hicimos nosotros es extendimos el objetivo de Guerrero Negro, con ese mismo dinero hicimos un diagnóstico en toda la península. Y cuando hablamos de toda la península, pues hablamos principalmente de las zonas urbanas. Esto es que detectamos organismos en La Paz, Baja California Sur, en Loreto, en Guerrero Negro, en Ensenada, en Tijuana y Mexicali. Entonces teníamos más ciudades donde trabajar y donde empezar a implementar protocolos que empezamos a elaborar para la prevención y control de esta especie exótica invasora. Estamos en proceso de generar un plan de erradicación de la cotorra en la área natural protegida del Vizcaíno, que es donde están y tienen el problema. Ahorita estamos muy avanzados en eso, ahorita les platico un poco. Se implementó un programa y queremos que se extienda de educación ambiental sobre la cotorra argentina y sus efectos sobre su flora y la fauna local. Esto es, como es una especie muy carismática, y en la parte social es una parte muy relevante y es un eje rector del proyecto, debido a que se trabaja con la gente para que conozcan realmente que la cotorrita genera problemas tanto ecológicos como de salud, incluso hasta de infraestructura, cuando hace sus nidos en las partes eléctricas, en los postes y en todo lo eléctrico, ¿no? De hecho, en Guerrero Negro se dio el primer caso de que hicieron un nido arriba de un nido de una águila pescadora, donde les hacen en los postes, que le ponen una plataforma a las águilas pescadoras para que hagan sus nidos, ¿verdad? Promoviendo su conservación. Pues ahora los cotorritos llegaron, hicieron su nido arriba del nido de la águila pescadora. Entonces,
Estamos en el trabajo de ese plan y sobre todo impulsar la participación de la población local para la detección, la prevención y el control de la cotorra argentina, que es lo que se está buscando, ¿no? Las actividades principales que se han estado haciendo, pues es establecer la zonificación de monitoreo de la cotorra argentina, analizar los datos poblacionales obtenidos y definir acciones de alerta temprana de esta especie invasora, el diseñar y implementar un plan de respuesta rápida para el manejo y erradicación, realizar talleres de educación ambiental con énfasis en la prevención, identificación y manejo de esta especie en diferentes partes, no nada más en el área natural protegida, sino en diferentes partes urbanas, en los sitios urbanos donde se ha detectado la cotorra argentina. Algo bien interesante es la generación de recursos humanos, que también es responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, en este tipo de investigaciones, porque estamos adscritos en la maestría de manejo de ecosistemas de zonas áridas, aquí dentro de la Facultad de Ciencias. Pues hay alumnos interesados en participar en este tipo de investigación, ¿verdad? Y actualmente están por presentar su tesis de maestría Diana Saucedo, Guadalupe Domínguez, Miguel Corrales, y de doctorado en MITSI, Isabel Raimundo. Está interesante esto porque cada uno trae su tema de investigación dentro del proyecto principal. Por ejemplo, Diana Saucedo trabaja con ecología espacial. Ella trabaja con sí y trabaja con ecología espacial de la especie en la península de Baja California. Lo que está viendo, cuáles son los sitios de influencia, dónde se registran, los recursos disponibles y toda la parte ecológica fuerte, ¿no? Salen muchos datos y ella está presentando su tesis y una publicación próximamente muy interesante. Guadalupe Domínguez va a presentar su tesis también el mes que entra y es sobre la ecología nidícola. Ella trabaja con nidos, determinó la cantidad de nidos que hay en la península, con qué están construidos esos nidos, ¿verdad? ¿Qué elementos utiliza para la construcción de nidos? Especies exóticas, especies nativas, ¿qué es lo que utiliza? La estructura, cómo la diseñan, qué especies, soporte de árboles selecciona esta especie para poder anidar. Entonces se fue por la parte reproductiva y sobre la estructura, sobre todo, preferencias, y eso es muy importante. Miguel Corrales trabajó con la ecología trófica, esto es con la alimentación, con la ecología de la alimentación de la cotorra argentina, de qué se alimenta, cuál es el recurso alimenticio disponible que tiene en cada ciudad de la península de Baja California, ¿verdad? Entonces está muy interesante cuáles son los patrones que siguen estas especies, y con la investigación lo estamos viendo, ¿no? Isabel Raimundo, que es otra de mis alumnas de doctorado, de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería de MITSI, aquí en la Facultad de Ciencias, pues ella está trabajando con modelación, lo que es modelación y tendencias poblacionales. Es un trabajo muy bonito que está sacando, una publicación muy buena que va a salir ahora. Y todo ello, con todos los trabajos de estos alumnos, pues es una contribución muy grande para el proyecto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de tener una mejor aproximación a una especie exótica invasora. Esto es que queremos conocer al enemigo bien, ¿verdad? Para poder elaborar una estrategia de control lo más próxima a la realidad posible. Adicionalmente, está un alumno que acaba de iniciar ahora, que está trabajando sobre parásitos en sangre de la cotorra, porque queremos de alguna manera documentar si es cierto que aquí en Baja California las enfermedades que trae o los parásitos o enfermedades potenciales que puede traer esta especie exótica invasora están presentes aquí en la península. Entonces, hay colecta de parásitos y sangre para ver los patógenos, filogenia de la misma cotorra estamos queriendo ver, y todo contribuye a un mejor conocimiento, como decimos, de la península en Baja California, porque creemos nosotros que es un modelo que vamos a sacar próximamente para poder controlar la cotorra
Ha habido muchos, según los antecedentes, muchos intentos químicos de matarlas directamente, de destruir los nidos, de muchos intentos que se han hecho. Bueno, nosotros en conjunto, como un equipo de trabajo de aquí de la Facultad de Ciencias, estamos queriendo ver cuál, este modelo que creemos que va a funcionar, vamos a poder controlar estas poblaciones. Sobre todo porque nosotros estamos integrando o incluyendo la parte socioambiental de la cotorra argentina, ¿verdad? En las diferentes zonas urbanas. Y si nos vamos nosotros, pues, ¿qué tan peligrosos son algunas especies animales como el murciélago en China que se cree que se hizo zoonótico, el problemón que estamos pasando a nivel mundial ahorita? Pues yo creo que es importante pues conocer también qué es lo que pueden arrojar estas especies que están aquí localmente y que sin darnos cuenta podemos estar pasando por algo, por enfermedades que pueden ser atípicas en el sector salud, pero nosotros le estamos buscando nombre y apellido, y esto es de poder detectarlas a tiempo y controlarlas. Pues eso sería todo. Pues muchas gracias, Guillermo, por esta contribución y por enseñarnos que toda acción tiene una consecuencia. Yo veo aquí que el que menos culpa tiene es la pobre cotorra argentina. Sí, así es. Ella no pidió que se la trajeran y que la sacaran de su hábitat natural, y estamos pagando las consecuencias de malas decisiones. Así es. Y una pregunta, más o menos, ¿cuál es la vida promedio de estas aves, y las parvadas cómo se conforman? ¿Cuántos elementos tienen? Pues hay parvadas desde 5 o 6 individuos hasta 50 o 60 que me ha tocado ver a mí, los que me ha tocado ver en Mexicali. Entonces, la vida promedio de esos animales depende mucho dónde se esté desarrollando. Por ejemplo, en cautiverio, obviamente viven más por decir que en vida silvestre, ¿no? Pues viven menos de 10 años estos animalitos, en realidad, en las zonas libres. Digo porque nosotros hemos estado, hubo una ocasión en el 2014 que marcamos algunos individuos. Y ahorita a estas alturas, ya vamos para, ¿qué? 8 años, pues ya se murieron. Los 6 individuos ya murieron. Entonces, tienen un promedio de vida un poquito más largo cuando se encuentran en cautiverio. La recomendación que hacemos nosotros es que quien tenga esas cotorras argentinas en su casa, en jaulitas, no las libere, o sea, se quede con ellas hasta que mueran, ya de viajas ellas. Esa es una. Dos, es que las tengan alejadas de ellos, no las tengan dentro del cuarto donde convive la familia, que las tengan en el patio, en un sitio que a lo mejor en tiempo frío las puedan tapar, ¿verdad? Tapen su jaula, porque también hay que pensar en el bienestar animal. Como dices tú, pues ellas qué culpa tienen, ¿no? Entonces hay que tratarlas bien, tener el bienestar animal presente, pero tenerlas lejos de ellas debido a las enfermedades que puedan propagar, ¿no? Sobre todo con las excretas volátiles y todo esto que se pueden convertir en un problema en una familia. Entonces, vale más, no las liberen, porque van a contribuir a que se junten con otras y empiece a propagarse más cosas, ¿no? Más problemas. Estas aves, cuando se reproducen, ¿cuántas veces se reproducen al año y cuántos, cómo se les llama, individuos, cotorritos tienen? Sí, mira, estos cotorritos tienen de 3 como mínimo hasta 8 huevos pueden tener, según la literatura. Nosotros no hemos hecho trabajos ahorita reproductivos. Eso es lo que todavía estamos, este año vamos a hacerlo. Ahora en junio se supone que empiezan a poner sus huevillos y vamos a ver cómo les va aquí en Baja California, porque depende del sitio o de la región donde estén, a lo que sabemos de la literatura, a lo que nos dice la literatura, puede variar esto. Entonces, eso nos hace falta ver ahorita, pero la literatura dice que pueden tener, y dependiendo también, esa temporada puede ser larga o puede ser corta, dependiendo también la disponibilidad de recursos alimenticios, la disponibilidad de recursos nidícolas, ¿verdad? Gran parte de esta información pues, se va a poder ver en la tesis de los muchachos.
Sin embargo, no se tiene aún todavía la parte el éxito reproductivo, como se le llama biológicamente. Entonces, queremos saber de la cantidad de huevos que tienen, cuántos polluelos llegan a tener éxito, ¿verdad? A hacer volantones y luego ya hacer juveniles, a reclutarlos, la población, ¿no? A que puedan ser reclutados dentro de la población y puedan ser parte de esta. Entonces, esa parte nada más nos hace falta. Creemos que la vamos a solventar este año. Pero es interesante tu pregunta. Entonces sería uno por año, una por año. Teóricamente sí, como te digo, a ver la anidación. Ya tenemos un aparatito que es como, que tiene como, es como un celular y luego tiene una manguerita que al final de la manguera, que mide 10 metros, tiene una camarita con una luz LED y es para asomarnos a los niños y para hacer el control. Ya lo tenemos, ya lo adquirimos y pues estamos esperando que empiece ya la reproducción para ir de metiches a ver pues, así de tantos tiempos. Y tampoco bueno, teóricamente, ¿cuánto tiempo duran ¿cómo se le dice, en incubación? También, eso es lo que necesitamos ver. Necesitan saber también. También son preguntas que surgen. Sí. Muy bien, excelente. Digo, hago las preguntas porque yo nunca he tenido pájaros, entonces, y cotorros tampoco, entonces no sé, uno, la terminología, y dos, qué esperar de una cotorra, porque sí, yo siempre he sido más de perros y gatos, pues, entonces. Sí, pero está interesante, porque la literatura nos dice, ¿no? La literatura te dice, a ver, los pericos, de tantos días, ¿no? 6 semanas y ya sale, ¿no? O 4 semanas y ya sale. Pero a veces las condicionantes de cada sitio, pues restringen el número de huevos, restringen el tiempo, ¿verdad? Hay muchas condicionantes que tenemos que ver nosotros dentro. De hecho, entre ciudades de aquí no es la misma estar monitoreando en Los Cabos, por ejemplo, que nos acabamos de detectar ahí por ahí unas cotorras que andaban en Los Cabos, que no lo habíamos detectado en el último viaje que hicimos, tenemos que ir, pero no es la misma estar monitoreando un nido en Los Cabos o en La Paz, que hace un calor muy fuerte, por ejemplo, a los de Ensenada o a los de Tijuana. Sí. O no nos vamos tan lejos, de Mexicali, los de Mexicali, imagínate el calor que hace en junio cuando empiezan ellos, teóricamente, ¿verdad? Por eso digo que es teórico, hasta que veamos realmente si ellas, por el calor que hace, retardan más o adelantan, o retardan más las puestas. Claro. Que en Tijuana, que es un clima, digamos, más benévolo, teóricamente, ¿verdad? Porque realmente las poblaciones más altas que hemos encontrado han sido en Mexicali y no en Tijuana, ni en Ensenada. Creyendo nosotros, como humanizamos todo, creemos que, bueno, es más benévolo el clima en Ensenada y en Tijuana, y quizá para la especie, ¿no? Entonces hay una parte bien importante que nos hace falta, que ahorita vamos a resolverla también, que es la parte genética de las poblaciones, porque la parte genética la vamos a incorporar nosotros también al programa, al protocolo de control, debido a que muchas poblaciones tienen cuello de botella, como se les llama luego, en cuanto a la diversidad genética que puedan tener en ciertas ciudades, y es por ello que no crece la población, o hay un pool genético más amplio. Bueno, son términos genéticos que también están involucrados, ¿verdad?, en las poblaciones de la cotorra. Sí, claro. Y, por ejemplo, las cotorras que están en vida silvestre, ¿se le acercan al humano? No, lo raro es que cuando hacen sus nidos, muchas veces son casas que hay con gente. Si la casa está muy habitada por gente, no hacen el nido ahí. Okay. Si viven 2 o 3 personas nada más, y es un lugar muy quieto, sí hacen su nido, generalmente en las palmeras. En las palmeras que están dentro de las casas de un solar, pues de un terreno, ¿verdad? Ahí hacen, o si es un terreno baldío con palmeras, pues ahí mero hacen su. Tiene que tener también ciertas características. Nosotros le decimos el árbol soporte o la base soporte, que sería un árbol, una palmera, ¿verdad?, un eucaliptus u otro. Entonces, o en su caso también algunos postes de luz, ¿no? Pero no, realmente ven a la gente y empiezan a gritarle, ¿no? Y se van, no se acercan, a menos de que les estés dando alimento. Si les das alimento, pues al igual que los
que las palomas, estas que conocemos como pichones, que le dicen, uh-huh. pues igual empiezan a acercarse, ¿no? Empiezan a agarrar un poquito de confianza y la gente pues se enamora de estarles escuchando, estarles viendo. Sí, pues como dices, es un animal muy, muy carismático, que no tiene la culpa, que sea una especie exótica e invasora. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por compartirnos tus conocimientos. Este es tu espacio y ya sabes, cuando gustes. Sí. Hasta luego. Gracias, gracias.